Tengo el presentimiento de que muy pronto, de la mano del PRI, se vienen grandes cambios en México. De la mano del PRI. Y eso son buenas noticias. El PRI prepara buenos candidatos para las próximas elecciones en México. Y eso son buenas noticias. Se viene una gran transformación en México. Recuerden que la elección de López Obrador, cuando ganó como presidente de México, dio el paso al cambio en México. Bueno, y también al razonamiento del PRI. Pero hay una luz, una esperanza. Una luz está creciendo en México. Una esperanza está creciendo en México. Venida del PRI. Lo presiento por todo lo que está sucediendo en México. Y esto es algo bueno. Es algo bueno. Lo tomo como una cosa buena venida de Dios. El PRI parece que quiere cambiar las cosas. Que si ganan las próximas elecciones, quiere cambiarlo todo, reformarlo todo. Y que quiere dar un paso a la modernización de México. Eso es un rayo de esperanza. Lo tomo como un rayo de esperanza venido desde México. Eso lo tomo como algo bueno. Vamos a esperar que así sea. Pero yo ayer estaba viendo algunas páginas del PRI y me di cuenta que cosas buenas se vienen para México. Cosas muy buenas se vienen para México. Y que ruego a Dios que así sea. Por el bien de los mexicanos, por el bien de la República Argentina y por el bien de todos. De todos aquellos que vemos a México como un rayo de esperanza para toda Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Presiento que se vienen cosas buenas. Un rayo de esperanza enorme. Pero quiero que lo confirmen los mismos priistas. Y quiero que lo confirmen aquellos que van a ser los próximos candidatos a presidente, a gobernadores, dentro de México. Pero me da buena impresión. Me da buena impresión el carácter que están tomando los candidatos del PRI. Me da buen augurio las cosas buenas que se vienen para México. Y eso me hace sentir feliz en todos los sentidos
sabiendo de que el triunfo que hace años que México necesita, se viene para México. Esto es muy importante. Si en México gana el PRI y cambian las cosas, atención Venezuela, en las próximas elecciones puede venir la libertad para Venezuela y la confirmación a Estados Unidos de Norteamérica, donde voy a estar yo, si Dios quiere, que no todo está perdido en el mundo. Que no todo está perdido en el mundo. Que cuando el Vaticano comienza a decir que todo lo tienen ellos, que todo está bajo su poder y ver que los políticos del PRI quieren darle un cambio distinto a México, un cambio bueno, un cambio que impulse a México a la modernidad. Para mí eso es bueno. Y es un mensaje al Vaticano que en Latinoamérica se está gestando y se va a gestar cosas buenas. Precisamente eso era lo que yo siempre he querido que suceda en México. Pero es mejor que lo confirmen los propios priistas y que para las próximas elecciones el PRI, lo presiento, por todo lo que vi ayer, que va a dar unas magníficas elecciones, y no solamente eso, que con la renovación del PRI se viene el cambio en México. Esta vez no me equivoco. Esta vez no me equivoco. Las cosas se están cambiando dentro del PRI. Y a López Obrador le tiene que llegar el buen augurio de que los políticos mexicanos, por fin, en pleno siglo XXI y en el 2020, como dicen en el lado cristiano, remarcan que se vienen cosas buenas. Porque hay algunos que hasta el momento dentro de México no parecen que estén dentro del siglo 2020, perdón, dentro del año 2020 o en el siglo XXI. Etcétera, etcétera. Porque hay algunos antiguistas que muchos dicen, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020, pero no cambian dentro de México. Entonces, lo que viene a remarcar el PRI ahora es, tenemos que cambiar. Y que se vienen buenas cosas para México. Si el PRI llega a modernizar y a cambiar la economía mexicana, que por muchos años han tenido abandonado a los mexicanos, por muchos años México ha estado en bancarrota. Imaginémonos que los priistas cambian esta situación. Imaginémonos que si esto llega a pasar, si el PRI trae el cambio para México, van a remarcar
no solamente buenos tiempos para México, sino un cambio de política y un mensaje a toda Latinoamérica. El dicho grande dentro de lo que es la creencia en Dios, ¿no? Siempre se tuvo a México como reloj profético de toda Latinoamérica. Si Israel es el reloj profético del mundo, el reloj profético de América es México. Y se vienen tiempos buenos para México, se vienen buenos tiempos para toda Latinoamérica. Porque el reloj profético de Latinoamérica es México. ¿Por qué? Porque es un país que tiene mucha gente, es un gigante, al igual que Argentina y Brasil, México es un gigante. Y la política de México es una de las más, a pesar de los fallos que ha tenido, es una de las más enriquecedoras, que enriquecen el mundo en Latinoamérica. Por todo lo que ha pasado México, por las batallas que ha tenido México que pasar durante muchos años, y que esto es posible que la situación cambie. Es muy posible que México termine dando una sorpresa al mundo, venida de la mano del PRI. Ojalá que el PRI le muestre un duro cambio a la Iglesia Católica. Un cambio que modernice a México y que lo ponga a la vanguardia de la situación. Lo mismo pido por la Argentina, pero eso no sé por cuántos años va a pasar. Mientras tanto, si triunfan las cosas en México, puede ser que se venga el cambio también para la Argentina. También recuerden que allá están las inversiones más grandes de la Iglesia Católica, y también es por eso también el reloj profético de la Latinoamérica. Que si cambian las cosas en México, cambian las cosas en Latinoamérica. Se aproximan cosas buenas para México. Y lo tomo como algo bueno, como cosa buena, como que no todo está perdido. Una luz de esperanza se aproxima en el PRI. Una luz muy, muy esperanzadora. Todo queda en manos de los próximos candidatos del PRI. Y todo queda en manos de la gran fortaleza de los grandes candidatos del PRI. Que si Dios quiere, solamente si Él quiere y si todo es como pensamos, muy pronto el PRI va a dar las mejores noticias a México. Ojalá por México, por Argentina y por toda Latinoamérica. Por Venezuela, nuestros hermanos venezolanos que están esperando un cambio también. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos los mexicanos.